Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a este 3x7, Enrique Chávez, Carlos Paredes y Valery Vázquez de Velasco, para hacer un análisis de 21 minutos sobre lo ocurrido en estos últimos 7 días. Varias cosas, ¿no? Comenzando por una renuncia importante en Perú Libre, Guido Bellido, pero terminando también con el informe final y el que se haya aprobado este informe en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo. Lo primero que podría plantear, antes de ir al detalle de por qué Guido Bellido de pronto se va sin ningún escándalo, sin ninguna bulla a su alrededor, sería el tema del Congreso de la República y estas batallas que se han ido librando en los últimos días, ¿no? Pareciera, aunque después dicen que se está cocinando el terreno para la llegada de la OEA, pero pareciera que esta semana, por lo menos, el Congreso de la República le ganó al Ejecutivo, ¿no? Aceptando este informe final, aprobándolo y pasándolo a la Comisión Permanente, y por otra parte, llevando al archivo finalmente el proyecto de ley que era la excusa de Aníbal Torres para presentar cuestión de confianza. Sin embargo, esto es como que solamente las puntas del iceberg, ¿no? ¿Qué piensan ustedes sobre la contienda en el Congreso de la República contra el Ejecutivo de esta semana? Carlos. Sí, yo creo que los estrategas tanto del gobierno como los del Congreso, si los hubiera, parece ser que no, están planteando escenarios con miras a la visita del grupo de alto nivel de la OEA que llega el domingo 20 y va a trabajar intensamente según la agenda el 21 y el 22, viendo la realidad y entrevistándose con los principales actores, no solo políticos, sino entiendo también la sociedad civil y los gremios. El Congreso ha respondido, como dices tú, primero diciéndole al premier Aníbal Torres que la cuestión de confianza era improcedente porque primero invade la prerrogativa exclusiva y excluyente del Congreso, que es hacer, derogar o modificar leyes, y porque además esto ya el TC lo ha constitucionalizado, no hay vuelta que dar, y porque además es una cuestión de confianza que no versa sobre política general de gobierno, que es la única salida que se le ha dado con esta ley que aprueba el Congreso y que el Ejecutivo la está cuestionando. Así que la posibilidad de negación fáctica que también ha aparecido, sobre todo en el análisis mediático, que se Y porque presente va a ir al Aníbal próximo Torres pleno. y que diga, ¿no? Como Salvador del Solar, rompa la puerta, alguien le preste su curul y de ahí levante la mano para hacer cuestión de confianza. Y si no se le aprueba o desaprueba explícitamente, se invoca negación fáctica. Creo que esa posibilidad ya no está factible porque simplemente el TC ha borrado esa terminología del espectro constitucional. Sería abiertamente ilegal si se quiere proceder, pero es parte de la estrategia, ¿no? Es como que Ya, el Ejecutivo le dice, tú todo el tiempo me estás hablando de vacancia o de suspensión, yo ahora te hablo de disolverte, ¿no? Y entonces presento mi primera moción de confianza. Me da la impresión que esa ha sido la puya esta semana. ya, pero Carlos, de alguna forma se pide esta cuestión de confianza porque no se ha trabajado el proyecto de ley 1704. Y sin embargo, si eso no se puede finalmente presentar, no era atendible y Aníbal Torres está un poco caminando sobre huevos en ese punto, ahora tal vez le han solucionado la situación archivando ese proyecto de ley, dándole cita para que entre al pleno la próxima sesión y tal vez presentando otra cuestión de confianza para otro tema si es que justamente ese proyecto de ley no era atendible y no tenía la forma necesaria para pedir una cuestión de confianza. ¿Qué piensas tú, Enrique? Esto de que te aviso, que me des cita para yo poder ir a plantear la cuestión de confianza, para empezar, estás avisando absolutamente todo lo que vas a hacer y adelantando tu estrategia, que efectivamente como lo que pasó con Del Solar fue esta puja por él entrar y poner, es una suerte de histrionismo parlamentario, de puesta en escena, que evidentemente Torres no fue capaz de establecer. Las consideraciones constitucionales y jurídicas ya las planteó Carlos, pero me parece que ha sido, como todo, hay que decirlo de un lado y del otro,
bien chambón, ¿no? O sea, bien chambón a la hora de intentar plantear la cuestión de confianza. Si ahora, a partir de esto, vas a intentar plantear otras cuestiones de confianza, pues se verá, pero este debut por el lado del Premier Torres en la figura de la cuestión de confianza, en este caso sobre la cuestión de confianza, yo creo que ha terminado siendo bien anticlimático, ¿no? Ya, pero podría presentar otra cuestión, con Sí, otra cuestión de sí, sí. Sí, hay confianza. 62 Habría que proyectos ver de con ley qué, ¿no? que hay 62 proyectos de ley que el Ejecutivo ha presentado al Congreso sobre distintas materias, algunas sí sobre política general de gobierno que podrían servir para hacer cuestión de confianza sin ningún problema. O sea que digamos que el presidente ayer dijo, viernes, que iba a responder contundentemente, ¿no? Pero no solo a esto, cuestión de confianza, sino sobre todo a la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de invitarlo para que vaya al Pleno, o perdón, a la Comisión Permanente el Permanente. 16 a defenderse por traición a la patria, nada menos, ¿no? Y Antes de entrar a ahí traición a la patria, yo quiero saber, esta figura del presidente del Consejo de Ministros presentando cuestión de confianza, ¿cuánto le restaría a su victimización frente a la OEA? Bueno, la OEA en realidad seguramente se va a preguntar qué cosa está pasando, ¿no? O sea, el tema este de que de que le hayan privado de la posibilidad de discutir un tema que ya estaba de alguna manera confirmado por el Tribunal Constitucional, habría que ver si la OEA ahí lo interpreta como que se están recortando las facultades constitucionales que el primer ministro tiene para hacer contrapeso ante el Congreso. Insisto, es muy fácil ver que esta cuestión de confianza estuvo muy mal planteada, ¿no? Ahora, si eso efectivamente va a sumar a esta imagen de victimización, miren, ni siquiera me dejan utilizar las herramientas constitucionales que tengo a mi disposición e incluso lo archivan antes, es porque en realidad tú planteaste ese diseño de esa forma, ¿no? O sea, el proyecto estaba ahí y la comisión dijo, bueno, listo, lo archivamos. Habría que ver si eso suma o no a la victimización. Probablemente el tema de traición a la patria esté más cerca de eso, ¿no? Ajá, porque parece que esa justamente es como que una razón para sacar al presidente un poco más ajustada, ¿no? Porque las declaraciones no están muy claras, porque si lo dijo a la prensa internacional, han dicho como si fuese importante si es en la internacional o si finalmente lo dice en una convención o en una plaza o donde le provoque, ¿no? Traición a la patria, entonces, ya avanzó, va a la comisión permanente y la comisión permanente le dice a Pedro Castillo, el día 16 puede venir, ¿irá? ¿No irá? ¿Y cómo cambia eso, Carlos? mira, puede mandar a su abogado, entiendo que el doctor Palomino es el que asume este tipo de defensas constitucionales, o de repente también podría abstenerse. Yo creo que estas pullas entre el Ejecutivo y el Congreso forman parte de la estrategia para recibir a la OEA, básicamente, ¿no? Ahora, me da la impresión de que si el Congreso tiene alguna estrategia, lo dudo que lo tenga, pero por lo menos su actuación, es decir, a mí no me interesa lo que diga la OEA, porque finalmente este grupo de alto nivel no es vinculante, y yo voy a avanzar en lo que puedo hacer. Y lo que puedo hacer es inhabilitar al presidente por 5 años y por lo tanto en la práctica retirarlo de Palacio de Gobierno, suspenderlo como una manera de librarme de este señor en Palacio. Y ahí vemos qué pasaría si asume Dina Boluarte o también se avanza con la acusación constitucional contra ella. Y por el lado del Ejecutivo, lo que están diciendo es, mira, voy a demostrarle a la OEA que yo le mando proyectos de ley para una agenda de gobernabilidad y el Congreso ni siquiera lo revisa. Por eso que tengo 62 y entonces no hay gobernabilidad por culpa del Congreso. Por otro lado, me están forzando una acusación gravísima de traición a la patria y creo que ese es un error craso del Congreso por el timing, por una declaración al periodista Fernando del Rincón, que yo ya la aclaré, y que además en los meses que ha pasado desde que dio la entrevista, que fue básicamente el 24 de enero, hasta hoy, en noviembre, el Ejecutivo no ha hecho absolutamente nada para entregarle un pedazo de mar territorial a Bolivia. Así que me parece que esas son las estrategias con miras a la OEA, pero me da la impresión de que en el Congreso ya se tomó la decisión de avanzar en lo que sí es factible, conseguir los votos para la inhabilitación
del presidente Pedro Castillo. ¿Es inhabilitación o suspensión? Inhabilitación. Puede ser suspensión, o sea, lo inhabilitan y producto de esa inhabilitación lo suspenden en el cargo, pues, ¿no? Porque por 5 años no podría ocupar ningún cargo público. Ahora, ahí hay algo que se amarra mucho con lo que ustedes están diciendo, que es la estrategia del Ejecutivo. En CADE, que fue esta semana en Paracas, más allá de, en fin, la música y lo que ya sabemos, y ¿no? El reencuentro y el retorno a la presencialidad, yo creo que lo fundamental fueron las posiciones de los actores, tanto exministros económicos como Julio Velarde del BCR y Kurt Burneo, el actual MEF. Kurt Burneo tuvo dos frentes. Uno fue decir, oye, prácticamente mostrar su lamento frente a lo que él consideró un maltrato de los medios especializados que no le dan bola. Dice él, entonces, si bien Fitch te bajó la calificación o dijo, en realidad pasó de perspectiva negativa más que bajártela, Standard & Poor's ratificó el buen nivel crediticio del Perú y nadie, ¿no? le hizo caso con eso. Entonces, hubo un foco que fue la prensa especializada, que claro, está muy lejos pues de los titulares políticos, ¿no? Entonces no le dan bola. Pero el otro fue precisamente el que el Congreso no le apruebe los proyectos de ley. Y ahí estás hablando del tema de Impulso Perú y por eso, según él, ha tenido que dar 10 medidas más. Entonces, allí tienes algo que sí puede constituir, ¿no? Algún tipo de argumentación, más allá, por supuesto, de todos los gravísimos errores que sabemos en el gobierno. Y yo creo que lo de Burneo adelanta un poco esa estrategia. Claro, Burneo dijo eso, pero no dijo todo lo que estaba pasando en el MTC, en Petroperú. En Petroperú sí tocó eso y fue crítico, de hecho, con Capónico, porque dijo que él fue el que impulsó la refinería de Talara y ahora se hace loco, ¿no? Entonces, bueno, ahí, pero a lo que voy es que él no vio todos los grandísimos problemas que sí tiene el gobierno. Y termino con lo que fue la intervención de Velarde, porque todos los exministros de Economía fueron sumamente críticos con este tema del desmantelamiento del Estado. Y Velarde miró de costado, ¿no? Dijo, bueno, eso en realidad sí. O sea, Claudia Cooper trató de ajustarlo ahí, el presidente del Banco Central de Reserva, yo creo que se quedó en las alturas, ¿no? Creo que están de alguna manera incorporando la posibilidad, en este caso, de que el presidente se vaya a quedar, ¿no? Entonces, pero es que allí... es algo factible, pues, Enrique, porque al final de cuentas uno ve esta pelea tan poco inteligente y tan llevada a los extremos por parte, lo del Congreso, ¿no? Yo lo hablaba con Patricia Juárez y ella me decía, sí, pues mea culpa en el sentido en que dejamos una rendija y con esa rendija, que no solamente es su proyecto de ley, como hemos visto, sino los 60 y tantos que ha mencionado Carlos, pueden patear la puerta y entrar con esta bala de plata que tanto tiempo se ha evitado y quedarse y además deshacerse es factible, es factible, pero lo que no me parece factible es que actores tan importantes como Julio Velarde obvien lo que es, en definitiva, la destrucción del aparato estatal. Waldo Mendoza lo que señaló es que ahora estamos viviendo una incertidumbre similar a la del final del primer gobierno de Alan García, que claro, que estaba marcado por inflación, hoy tienes presiones inflacionarias por fuera, está bien, pero lo que sí no se está viendo en su verdadera magnitud es cuánto le va a costar al país el estar destruyendo no solo a Petroperú, ya hemos hablado largamente de Petroperú en este caso, pero MTC, vivienda, salud por un coteo político, y ahí entra si Perú Libre se va a parar de la mesa o no. Yo creo que no se va a parar del todo de la mesa hasta que se le sea absolutamente necesario, ¿no? Entonces, efectivamente, tienes esa posibilidad, pero la pregunta es, ¿esa posibilidad es viable con lo que hemos vivido hasta ahora? A mí me parece que no, ¿no? A mí me parece que no, pero bueno, o sea, esa es parte un poquito de la discusión que se ha estado llevando a cabo, ¿no? No, y es importante además resaltarlo de esa forma, evidentemente la institucionalidad, y no solamente eso, ¿no? Hemos visto los cambios ahora en los jefes de la zona del Braem también, todo lo que está ocurriendo del COTE. En torno también a la discote, ¿no? Entonces tú has mencionado la parte económica, el fin del gobierno de Alan García, pero no se puede uno sacar del tema también de lo que fue el terrorismo en esa época y las amenazas que podrían estar llegando con estos cambios y con estos descuidos o este control desde de grupos que pueden estar cerca al gobierno. Enrique, tú has estado en la 60 CADE. Yo creo que la ausencia del presidente Castillo ha sido realmente injustificable, porque me da la impresión de que en esta edición los empresarios están haciendo un esfuerzo de consenso, ¿no? Porque incluso el lema de la reunión fue el Perú en emergencia, los peruanos en acción,
Y habían 3 objetivos en esta conferencia anual de ejecutivos. El primero, inversión privada para el progreso. Creo que ahí coincidimos, por lo menos todos los que estamos en este podcast. 2, un Estado que funcione. Y 3, instituciones sólidas y democracia. Y es ahí donde tú apuntas que no se puede separar la crisis política por un lado, a la italiana, y el tema económico por otro lado. Lo dijo el propio Velarde: si no te metes en política, esto no va a funcionar. Y yo creo que le hubiera la convenido tremendamente ir. Ha sido muy, digamos, escandalosa, porque su vocero Salas ha dicho: el presidente tiene que atender los campos sociales, que es más importante que ir a la calle. Y precisamente la mesa de estas 3 mujeres que hoy representan instituciones, como la presidenta del Poder Judicial, Elba Barrios, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la defensora del pueblo, Eliana Rebollar, creo, tú has estado ahí, fue muy aplaudida, más que por sus posiciones profesionales, por lo que representan en institucionalidad para el país, ¿no? Así es, bueno, estaba Patricia Benavides, que claro es la némesis, si quieres, de Castillo, pero eso no le hubiera impedido a Castillo unas horas después clausurar el evento, sobre todo porque en este juego de suma cero que estamos describiendo, que quizás puede llegar a este suma cero, donde claro, el Congreso está intentando avanzar hasta donde puede, pero no queda claro si va a tener los votos y las fórmulas y demás, evidentemente, ante esa posibilidad de que Castillo se quede, ¿a quién va a necesitar? Al sector privado, ¿no? Y evidentemente tenías un sector privado que es, digamos, mucho, incluso más, qué sé yo, tiene más serenidad, ¿no?, que otros actores de oposición para poder encarar eso, porque ellos finalmente actúan con lo que tienen, ¿no? No, y además pero en todos sus discursos cuando sale del país dice que es muy importante exacto, la inversión y todo. exacto. Y la verdad no le es hubiera que hecho ir a leer, ¿no?, una intervención al menos. No, y es un desplante además que tiene una excusa de no puedo porque es ir hasta Paracas como si fuese el tiempo cuando él viaja constantemente y evidentemente eso es también tiempo y debería haberlo dado, ¿no? Ahí sí creo que las decisiones de sus asesores yo creo que no le suman en absoluto, ¿no? A pesar de que sí está tomando políticamente algunas acciones que hacen que existe esta duda, incluso para los empresarios, de que se pueda quedar durante todo su gobierno. Además que es algo que insiste en todos los discursos que últimamente da, ¿no? En todos dice, por si acaso yo me quedo hasta el 2026, nadie me va a sacar antes. Y lo tiene como muy seguro, ¿no? Vamos a hablar un poquito de Cerrón y de lo que pasó también con Guido Bellido y la salida de Guido Bellido al principio de la semana, ¿les parece? Para cerrar ya este podcast, porque sorprendió, ¿no? No había realmente un problema, aparentemente Perú Libre, todo estaba suave, todo estaba tranquilo y de pronto Guido Bellido sale. ¿Cuál es la lectura que le dan a su salida del partido? Yo les adelanto que comentando con algunas personas que están dentro del Congreso de la República, entienden que en la Junta de Portavoces está dando el mismo peso a cada una de las bancadas. Entonces, hoy en día, tener una bancada de 5 o tener una bancada de 15, más o menos que da igual para la Junta de Portavoces, porque lo que se busca es que se acepten los proyectos de ley que cada uno propone. Si hay unanimidad, pasa al Pleno. Entonces, es interesante que ahora, por ejemplo, un Guido Bellido que ha dicho que va a armar una bancada porque no se va a sumar a otra, pues pueda tener ese peso que luego también le puede servir para cualquier negociación con el Ejecutivo, por ejemplo, para encontrar un ministerio o para discutir directamente con Pedro Castillo desde esa posición de mayor poder, ¿no? De alguna forma controlando a 5 y ya no su solo voto. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que si la estrategia fuera pensada desde el Ejecutivo, también podemos decir que el oficialismo sumaría más votos en posiciones importantes en el Congreso, ¿no? Junta de portavoces y eventualmente algunas comisiones, ¿no? Como la subcomisión de acusaciones constitucionales, que, digamos, tiene un empate técnico. Ayer mismo la acusación contra el presidente fue 11-10. En fin, pero yo creo que si bien en la teoría, porque me parece que va a estar unido al oficialismo permanentemente, Guido Bellido se ha separado de Perú Libre, va a estar todavía junto a Cerrón, porque están juntos en la acusación que acaba de hacer el fiscal Richard Rojas Gómez, nada menos que
por lavado de activos y algunos otros delitos graves, se ha pasado de la investigación preliminar a la preparatoria, y ahí el fiscal está pidiendo primero 36 meses para investigar, porque es un caso complejo, crimen organizado, pero también le está pidiendo a Cerrón 33 meses de prisión preventiva, porque él cree que hay varios factores, básicamente el poder que tiene para obstruir la justicia. Y este lunes ha sido citado a las 3 de la tarde Cerrón y sus abogados con el juez John Pillaca, que, según vocero de la Fiscalía, probablemente no le va a dar la detención preventiva a Cerrón. Ya él ha fallado en ese sentido de no aceptar lo que el fiscal pedía anteriormente en el mismo caso Cerrón, pero la sala que vería la apelación, que obviamente el Ministerio Público interpondría, podría cambiar la situación legal de Cerrón, y ahí, desde mi punto de vista, también cambiaría el ajedrez de la correlación de fuerzas en el oficialismo, ¿no? Porque Cerrón preso o asilado en cualquier embajada de Cuba, Venezuela, Bolivia, lo que fuera, sería una ausencia importante para este ajedrez que estamos comentando dentro del oficialismo. Pero la prisión preventiva es para Cerrón y no para Guido Bellido, que está siendo investigado. No, solo para Cerrón. Hay 11 acusados en total, Cerrón y 10 más, entre los que está Waldemar Cerrón, su hermano, su mamá Berta Rojas, acusada de ser testaferra del propio Cerrón, y Guido Bellido, entre otros, ¿no? Enrique. Nos tenemos que ir, pero Guido quiere su bancada, claramente, ¿no? Guido quiere su bancada. No, recordemos que, en fin, en medio de la derrota de Perú Libre, ellos ganaron varias alcaldías del corredor minero, ¿no? Y allí Guido ha sido preponderante, ¿no? Con su entrada en caballo, el hermano, o sea, en fin, o sea, perdóname. Pero también lo han rechazado en los últimos días. Bueno, en fin, ¿no? Pero es un actor que, claro, según Cerrón en declaraciones a Canal N, lo que él quería era capturar la bancada, de alguna manera, o sea, querer tener ese liderazgo, y ante seguramente este tipo de controversias ha dicho, efectivamente, yo me voy a mi propia bancada. Eso no quiere decir que se pase ni a la oposición, ni mucho menos, ni que vayan a intentar dejar su cuota de poder. ¿Cuál es la cuota de poder de Guido como tal en el gabinete? Bueno, seguramente le caerá un ministerio ahora, pues de repente, ¿no? Eso podría servirle, ¿no? De alguna manera yo creo que esa atomización, además, se está peleando desde el Congreso el ser democráticos. Yo creo que José Williams en ese sentido se equivoca, porque ya la distribución estaba según los votos, ¿no? Y las bancadas, y mientras tú le des más peso a cada una de las bancadas, pues puedes terminar teniendo 26, si es que todas se dividen en 5, finalmente, que es lo que se está promoviendo con esta actitud, ¿no? Divide y vencerás. Bueno, ya está bastante dividido ya el Congreso, pero vamos a ver cómo va la próxima semana. Crucial, porque llega la OEA el 21, con lo cual se van a jugar todas las cartas de todo lo que estamos diciendo la semana que viene, así que vamos a tener seguramente un jugoso sábado la próxima vez. Bien. Ok. Que tengan excelente fin de semana. Gracias. Chao. Adiós. Chao. Chao.